Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura, deseándoles a todos que se encuentren bien y en salud, y recordándoles que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura, y así será por el resto de nuestras vidas. En este programa compartiremos con ustedes conocimientos de la profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Comparte conmigo en el programa de hoy nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez, y nuestro coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosas, con quien estaremos en la segunda mitad del programa. Gracias a ambos. El tema de hoy es uno que me apasiona y que me resulta en extremo acertado para el momento en que estamos viviendo. El tema de hoy es el tema de la pérdida. Recientemente, en Puerto Rico, desde el paso del huracán María, posteriormente con los terremotos del principio del 2020 y al final, últimamente, con la pandemia del COVID-19, nosotros hemos experimentado grandes pérdidas, muchas de las cuales se han reflejado en nuestra arquitectura. Hemos experimentado pérdidas de todo tipo, hemos experimentado pérdidas de tipo social, económico, personal. Hemos experimentado cambios en los ánimos, en el ánimo de cada uno de nosotros, pero hemos experimentado pérdidas físicas. Como les dije, se refleja en la arquitectura. Esta no es la primera vez que sucede en la historia de la humanidad, y han habido momentos anteriores donde se han experimentado pérdidas similares o comparables. Y hoy vamos a reflexionar sobre esos momentos que se han vivido anteriormente y cuál ha sido la dirección que la sociedad ha tomado en esos momentos para reaccionar y para reponerse de los mismos. ¿Cuál ha sido los resultados de ese accionar? Y sobre todo, cómo han impactado de alguna manera la arquitectura, la visión sobre la arquitectura y las propuestas arquitectónicas en sí. Para eso, le voy a pedir de inmediato al arquitecto Meléndez que nos traiga, como siempre él hace, el arquitecto de la semana que está normalmente relacionado con el tema, con el tema escogido. En este momento, el tema de la pérdida. Jesús, adelante, gracias por tenerte aquí. ¿Y qué arquitecto nos traes hoy para reflexionar sobre el tema de la pérdida? Okay. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. En el día de hoy, me gustaría empezar con el arquitecto alemán Walter Gropius a través de una de sus obras más importantes, que es la Escuela de Arquitectura y Diseño Bauhaus de 1926, localizada en Dessau, Alemania. Es decir, que una de las contribuciones más significativas de este arquitecto no fue una casa, no fue un edificio comercial, fue simplemente el desarrollar un espacio para la educación atemperado a las necesidades de la época, que cambió no solo la apariencia de un edificio, sino el cómo interactuamos con la arquitectura, y mayormente a través del movimiento. Y es aquí en donde el resultado de una arquitectura como símbolo de esperanza renovada y vitalidad es impulsada por la tragedia de la guerra, pérdida y muerte.
Y Walter Gropius, quien fue un arquitecto, educador y director de la Bauhaus desde 1919 hasta 1928 y gran precursor del modernismo, creía que el diseño, la arquitectura, la artesanía y el arte podían aprovecharse como fuerzas para dar forma a un futuro mejor, ¿verdad? Y siendo una persona con un temperamento para el mundo práctico del arte, la política y la administración, Gropius logra establecer un nuevo enfoque viable para la enseñanza del diseño, ¿verdad? Que se convirtió prácticamente en un prototipo internacional y acabó suplantando esta supremacía de casi 200 años de la École des Beaux-Arts, ¿verdad? La Escuela de Bellas Artes francesa. Es decir, tenía una visión y la cumplió a través de la arquitectura. Y todo comienza en 1919 en Weimar, Alemania, en un edificio público preexistente sin ningún mérito arquitectónico especial, ¿verdad? Y esta escuela, fundada por Gropius, cuya traducción del alemán Bauhaus al español establece una motivación y visión clara sobre el arte de construir. Ese es el significado de la Bauhaus. Y con mucha razón, ¿verdad? Los estragos causados por la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fueron prácticamente sin precedentes por las muertes y la destrucción que causó en las ciudades de Europa. Ciertamente se necesitaba de un equivalente que renovara la vitalidad de la sociedad europea. Y esta necesidad de construir desde la incertidumbre de la pérdida es donde se establece los inicios de la Bauhaus. Una escuela que pretendía reconciliar o conciliar el arte y la artesanía para crear una nueva estética industrial, ¿verdad? Aquí se movilizaron todas las disciplinas, la metalurgia, la ebanistería, costura, la pintura, pero también escenografía y danza. Y la dedicación de Gropius a la simplicidad, la accesibilidad, la innovación y la educación constituyeron la columna vertebral del plan de estudios de la escuela Bauhaus, ¿verdad? Y es un legado de diseño que sigue definiendo los entornos construidos en todo el mundo. Jesús, yo creo que la figura que has escogido hoy es una selección, como siempre, muy acertada para el tema que nos toca, que nos ocupa en el día de hoy, que es el tema de la pérdida. Quizás sería bueno ubicar a nuestra audiencia un poco en qué es lo que el mundo, pero particularmente Europa, está viviendo en esos momentos que aplica para este tema de la pérdida. Yo creo que el asunto de la Gran Guerra, como se conocía entonces, la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se conoce como Primera Guerra Mundial cuando ocurre la Segunda. Hasta entonces era la Gran Guerra. Fue una guerra, un conflicto devastador, particularmente para las ciudades, para el entorno urbano de toda Europa, que era el motor intelectual del mundo en el momento, y provocó una gran pérdida de vida, una lastimosa pérdida social y económica, y una gran pérdida de la arquitectura. Y había la necesidad de reconstrucción desde cero, desde la nada, desde lo que había quedado luego de esas batallas y de ese impacto sobre el entorno urbano. Entonces aquí una gran oportunidad que es aprovechada por los nuevos teóricos de la arquitectura y para plantear una nueva visión. Esto coincide con otros muchos e importantes logros de la humanidad, como es la industrialización de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la producción en masa. Coincide con otras tragedias terribles, como es la pandemia del mal llamado virus español, ¿verdad? O la influencia española.
en fin, con un momento en que la sociedad se tiene que replantear muchos aspectos, y esos aspectos los replantea desde una postura que se empieza a llamar la modernidad. Es una postura que viene para retar y para proponer nuevos estilos y nuevas formas. Y es ahí donde surge el Bauhaus, liderado por Walter Gropius, y surgen otros compounds y otros movimientos en Europa, todos para adaptarse. El Bauhaus es uno de ellos y ciertamente el más reconocido en nuestros días, pero no el único en ese momento. Pero todos con el propósito de replantearse el mundo tal y como era visto hasta entonces. Y es aquí que ocurre la figura tan particular de Walter Gropius. Discúlpame que te haya interrumpido, pero me parecía que era importante, porque a veces nos hablamos nosotros a nosotros mismos, los arquitectos, y es importante estar claro que hay muchos de nuestros oyentes que no son arquitectos y que no necesariamente saben por qué esta es la figura que tú tan acertadamente has escogido para el tema de la pérdida. O sea que Walter Gropius viene muy acertado, porque es resultado de una propuesta que sale de la pérdida que había sufrido el mundo, o Europa, que era el mundo en aquel momento del principio del siglo XX. Adelante, discúlpame. No hay problema. De hecho, me parece muy peculiar el término modernidad, o mejor aún, ¿verdad? Modernización, que son los procesos físicos que transforman nuestro entorno construido, ¿verdad? Que ahí sale la modernización, ¿verdad? Que es la experiencia vivida a causa de esos procesos físicos que cambian nuestro entorno, y surge lo que es lo moderno, ¿verdad? Que es la expresión artística y cultural de la época. Y yo creo que ¿En qué consistía esa modernidad? Porque todos nos llamamos modernos para el momento que estamos viviendo, y de hecho el modernismo previo, ¿verdad? El Art Nouveau era modernismo, y estamos hablando del siglo XIX. ¿En qué define este principio del siglo XX como movimiento moderno, y por qué es una reacción a la pérdida? Fíjate, es algo peculiar, porque el movimiento de arquitectura moderna es el único movimiento, inclusive estilo, que se apropia de un término para tratar de desarrollar una cierta identidad, ¿verdad? Y una de las peculiaridades de algo que caracterizaba una arquitectura moderna era cómo tú podías utilizar toda esta industria estandarizada que fue impulsada por la guerra. Empezaba a aplicarse con materiales, estructuras prefabricadas, ¿verdad? Que pudieran ensamblarse. Todas casi que dictando un uniforme particular que uno pudiera identificar esa arquitectura. Que no importa en qué ubicación estés en el planeta, puedes decir, ok, eso es un edificio moderno, esto es un edificio Art Nouveau, ¿verdad? Que casi que desarrolla una arquitectura didáctica, ¿verdad? Que el mismo usuario puede entender y es asequible para ellos. Y algo curioso sobre esta idea del uniforme moderno que se ve plasmado en la Escuela de Diseño y Arquitectura en Dessau, ¿verdad? Que en 1925 esta escuela se ve obligada a ser trasladada, pero algo curioso es que la ubicación en donde está la escuela está cerca de un centro industrial, que sería un lugar ideal para el encuentro entre esta vanguardia estética que estaba buscando Walter Gropius y la industria pesada, desarrollando una expresión de su arquitectura con estas superficies de vidrio, ángulos rectos, techos planos y formas asimétricas, ¿verdad? Que no siguen un orden lineal. Casi que emanando este carácter industrial, una arquitectura industrial como el campo perfecto para probar nuevos conceptos, nuevas ideas. Entonces, si me permite, hay algunos aspectos que el movimiento moderno viene, por lo que estás diciendo, entiendo, viene a atender. Uno de los aspectos que viene a atender es que es necesaria una reconstrucción. Es necesaria una reconstrucción dentro de unos parámetros económicos viables. O
sea que uno de los aspectos que logra el movimiento moderno o busca el movimiento moderno es primero adaptar filosofías de la revolución industrial, como es la producción en masa y la reproducción de componentes de manera masiva, de forma de que eso baja costos. Lo otro es liberar la arquitectura de decoración innecesaria, que también reduce costos, y el uso de materiales que son hasta ese momento vistos como utilitarios y de no mucho costo, no revestirlos, no taparlos. Y todo eso ayuda, es una actitud que ayuda al esfuerzo de reconstrucción, que era inmenso, pero que se convierte entonces, pasa de ser una decisión por razones pragmáticas a decidir adoptarse como una filosofía de diseño. Esta es la realidad que nos toca vivir, vamos a convertir esto en arquitectura y en arquitectura de calidad. Y es ahí donde está ocurriendo el Bauhaus. ¿Estoy en lo correcto cuando explico esto? Exactamente. De hecho, la reconstrucción obviamente no es la reconstrucción precisa de la copia de un pasado arquitectónico. O sea, no están copiando, por ejemplo, el estilo victoriano del edificio preexistente en Weimar, que era la sede principal de la Bauhaus cuando Walter Gropius llega en 1919, sino que ellos aprovechan esta pérdida como una tabula rasa, como un empezar de nuevo, en donde pueden aprovechar la oportunidad para reorganizar los conceptos no solamente filosóficos, pero también políticos y sociales de una sociedad europea a miras del siglo XX. O sea, que no es reconstrucción de identidad, sino reconstrucción de un siglo, literalmente. Y hay algo curioso que casi que coincide con esta observación de Walter Gropius, que él utilizaba estas vistas aéreas particulares para explicar sus proyectos, porque él decía que esta arquitectura de la modernidad, que es producto de la modernización, se debe experimentar a través del edificio para entenderla, pero también atendía a esta condición de entender la arquitectura moderna desde el aire, ¿verdad? Obviamente los portaaviones, los aviones de la época, que uno podía ver esta arquitectura particular. Claro, es que es una actitud completamente moderna, porque el ser humano no había tenido oportunidad, sino hasta la Primera Guerra Mundial, de tener esa perspectiva de su entorno. Y Walter Gropius queda fascinado con esta posibilidad que de momento, espérate, mis edificios y mi creación y mis propuestas ahora tienen otra fachada y tienen otra manera de verse. Y esto ahora nos parece tan cotidiano, pero no lo era. El ser humano nunca se había visto, salvo que se hubiera puesto en un globo o algo, nunca había visto su realidad, su entorno, su contexto, nunca lo había visto desde ese ángulo. Y aquí para añadir una nota de esta trivia que hacen tan agradables las conversaciones. Yo estuve leyendo una vez, hace mucho tiempo, un artículo sobre Walter Gropius y el Bauhaus, y el artículo decía que si el Bauhaus hubiese estado en manos de otra persona y no de Walter Gropius, no hubiera tenido quizás el éxito que tuvo. ¿Y por qué? Walter Gropius, que se llegó a conocer como el príncipe de plata, ¿verdad? El Silver Prince, era el individuo ideal, un tipo apuesto, delgado, super sharp, todas las mujeres se enamoraban de él. Es una actitud y muy, muy, muy cuidadosa. Y es curioso cómo todo confabula para el éxito. Y es la figura ideal, Walter Gropius, para el momento correcto. De lo contrario, quizás si no se hubieran alineado todas estas características, quizás el Bauhaus, que tan solo duró 14 años, es una cosa que hay que estar claro, el Bauhaus duró bien poco,
no hubiera tenido el éxito, que tuvo. Disculpa, continúa, por favor. Definitivo, nada. Y quería culminar con esta imagen, la Bauhaus a oscuras, ¿verdad? En la noche de su inauguración en 1926, con su fachada iluminada, ¿verdad? Brillando como si fuese un faro de luz, ¿verdad? Y aquí la Bauhaus parece ser un símbolo de esperanza renovada, con una vitalidad recuperada 8 años después de la tragedia de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? La gran guerra. Casi que dándonos a entender que la arquitectura puede ofrecernos un mejor mañana, inclusive un mejor siglo. Ha sido fascinante y de muy corta esta primera mitad para un tema tan interesante y para una figura como lo es Walter Gropius y un esfuerzo en la arquitectura como es el Bauhaus. Yo creo, Jesús, que le debemos a nuestra audiencia un programa más que le podamos dedicar más tiempo al Bauhaus. De momento, esta primera mitad del programa ha terminado por el día de hoy. Como siempre, Jesús, excelente, muy acertada tu selección, pero debemos de retirarnos, gente. Ahora nos retiramos para una breve pausa. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro. Regresamos en unos minutos. Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo conocimientos válidos y útiles acerca de esta bella profesión de la arquitectura. Ahora, con la ayuda de una nueva tecnología en la cual nos pueden escuchar por radio como siempre, pero también nos podrán ver vía podcast. Nuevamente, como les deseé al comienzo, espero que se encuentren bien y en salud, y recuerden, Dios nunca nos abandona. En esta segunda mitad del programa comparten conmigo en el día de hoy nuestra coordinadora de la Unidad Experimental de Conservación y Preservación Adaptativa, la arquitecta Magda Bardina García, y nuestro coordinador de operaciones y asistente del decano, el arquitecto Job Bonilla Rosas. Yo soy el arquitecto Luis Badillo Lozano, decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y antes de entrar de lleno al tema de esta segunda mitad, voy a solicitarle a Job que nos oriente y que oriente a nuestros seguidores acerca de la oferta académica de nuestra Escuela de Arquitectura y Diseño y cómo pueden solicitar e ingresar a estudiar con nosotros, bien sea el bachillerato profesional en arquitectura o un grado asociado en diseño gráfico digital. Job, por favor. Saludos, decano, y saludos a toda nuestra audiencia que nos ve y escucha por las redes y la radio. Nuestra oferta académica, como bien menciona, decano, incluye 2 programas subgraduados, que son un grado asociado en diseño gráfico digital de 68 créditos, que son 2 años de carrera, y un bachillerato profesional en arquitectura de 181 créditos, que incluye un grado menor y serían 5 años de carrera. Decano, nos han llegado varias preguntas sobre nuestra oferta académica desde nuestro último programa y quisiera tocarlas por encima. La primera, ¿quiénes pueden solicitar en nuestro programa? A nuestro programa pueden solicitar todas aquellas personas que estén graduados de 4º año y nunca hayan estudiado, o toda persona que o quiera cambiar de profesión o quiera transferirse de otra universidad. ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Lo estamos viendo en pantalla, pero los voy a repasar para beneficio de quien nos escucha. Los requisitos de admisión son sencillos. Primeramente, debe llenar una solicitud de admisión. La misma es gratuita y la puede completar en nuestra página web www.pucpr.edu. Una vez completada, debe tener un promedio de escuela superior para todos aquellos que son nuevos ingresos de 2.50 o aquellos que vienen desde otra universidad de 2 puntos o más. Luego deben de solicitar una transcripción de crédito oficial de su escuela, de su colegio o universidad. Si tomó el College Board, y esto voy dirigido a aquellos que son nuevos ingresos, si tomó el College Board, es importante que tenga 400 puntos o más en cualquiera de las 3 partes.
Esto, ¿verdad?, va dirigido a ustedes que están graduándose. Ahora con la pandemia quizás me digan, arquitecto, es que todavía no he podido tomar el College Board. No pasa nada. La universidad durante este año académico ha tomado la decisión de admitir a todo aquel estudiante sin que tenga el College Board, pero sí va a tener que tomar unas pruebas de acomodo, ¿verdad?, que están brindando la universidad para poder entrar al programa que así desee. Otra pregunta que me han hecho es, ¿y qué sucede si usted no cumple con alguno de estos requisitos? Pues lo invito a que solicite, porque aquel interesado que no cumpla con alguno de los requisitos pasaría por un comité de admisiones que le realizaría una entrevista y le pediría, de ser el caso, ¿verdad?, algunos documentos para evaluar su caso. Es importante que recuerden que la matrícula está abierta desde ya. Pueden solicitar para el semestre próximo, de enero a mayo, o para el semestre de agosto a diciembre 2022. Y de tener alguna duda, por favor, comunicarse al 841-2000, la extensión 1310, 1362, o a cualquiera de nuestro personal que así le va a estar brindando. Muchas gracias y los esperamos a todos. Excelente, Job. Gracias por esa información tan valiosa. Esperamos que muchos de los que nos están escuchando y que tengan interés en estudiar cualquiera de estas dos carreras, sea arquitectura, un bachillerato profesional o sea un grado asociado en diseño gráfico digital, hayan podido tomar nota y se comuniquen con nosotros. Estoy seguro que van a tener excelente experiencia académica. Bueno, pero ya vamos de lleno a la segunda mitad del programa y al tema que nos ocupa hoy. Magda, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. En la primera mitad tuvimos como invitado a nuestro coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, al arquitecto Jesús Meléndez, y estuvimos hablando con él sobre una figura de la arquitectura emblemática que tú conoces, que es el arquitecto Walter Gropius, y que fue el fundador del Bauhaus. Y la idea por la cual nosotros incluimos a Walter Gropius es porque Walter Gropius, así como el movimiento modernista y la razón del Bauhaus, es la recuperación y la pérdida tan inmensa que tuvo toda Europa luego de la Gran Guerra, de lo que se conoce posteriormente como la Primera Guerra Mundial. Esa pérdida provocó obviamente un cambio de actitudes en la comunidad en términos generales, la ciudadanía, y incluye en la comunidad de arquitectos que se plantearon unas nuevas posturas que iban a permitir una recuperación más rápida, más ágil y más a tono con sus tiempos. Muy lamentablemente, en estos últimos años, a partir del 2017, con el impacto de María y de los huracanes Irma y María, y posteriormente en el 2020 con el terremoto y más recientemente con el COVID-19, en Puerto Rico en términos generales, pero Ponce en términos muy particulares, ha sufrido grandes pérdidas de todo tipo, algunas de carácter personal, emocional, ciertamente muy tristes, pérdidas económicas, pero pérdidas en nuestro acervo y en nuestro patrimonio arquitectónico y cultural también. Para el ejercicio que hicimos el año pasado de un mejor Ponce posible, yo te solicité y ustedes realizaron con gran agilidad y con gran destreza, como siempre, la labor de documentar cuán grande fue la pérdida en términos de nuestro acervo arquitectónico histórico en el distrito histórico de Ponce. Y a mí me gustaría que con la audiencia pudieras compartirnos rápidamente cuál fue la magnitud de esta pérdida que de tanta gente habla, pero quizás no todo el mundo está al tanto. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, decano, por la invitación, y a Job, que está acá con nosotros, y a nuestra audiencia, que tan importante es compartir este tipo de información con ustedes. Decano, quiero aprovechar el pie forzado que me da del tema de esta mañana del Bauhaus para compartir rápidamente con los que tienen la oportunidad de ver un tema bien importante de lo que viene siendo el patrimonio que perdemos. Le voy a inmediatamente hablar de cantidades, pero primero quiero compartir rápidamente esto. La pérdida de la ciudad de Ponce no solamente nos viene después de María, nos viene previo a María, porque perdimos un sinnúmero de estructuras por distintas causas. Ponce ha tenido pérdida
por desastres causados por el hombre, desastres naturales, y entre los causados por el hombre quería compartir estructuras del arquitecto Alfredo Viescher, tan importante para esta ciudad, que nos dejó un legado maravilloso, de lo cual nos quedan parte de sus estructuras. Aquí estamos viendo la Casa Perelló Subirá, conocida como la Casa Longré, pero en realidad es la Perelló Subirá. Tenemos la casa del doctor Chuck Grau, conocida como la Casa Gelpi, también demolida en un fin de semana. Tenemos desastres causados por accidente o por otras razones que desconocemos, como el fuego del Correo de Ponce, que es una estructura tan importante que está en peligro. Tenemos, como usted muy bien dijo, pérdida de vidas, como fue por una cuestión natural el desastre de Mameyes. Y también tenemos el tema de los terremotos. El 11 de octubre de 1918, el terremoto de San Fermín nos privó de algunas estructuras las cuales se han recuperado de maneras distintas. Aquí tenemos el Teatro La Perla en su origen y el Teatro La Perla durante el terremoto del 18. Llegamos al terremoto más reciente, el que todos hemos vivido, donde vamos a ver muestras de estructuras. Aquí no escatima, aquí no discrimina el terremoto, así que lo mismo destruye propiedades gubernamentales, como podemos estar viendo, y nos destruye propiedades privadas. Cosas que nos afectan en estas pérdidas, decano, es la imagen de la ciudad. Esta ciudad que vamos transformando y vamos perdiendo su imagen original. Donde vemos estructuras de 3 niveles, como era el edificio de Manuel Domenech, de don Luis Casals en la calle Atocha, edificio simbólico porque es nuestro rascacielos histórico. De la misma manera tenemos estructuras simbólicas importantísimas, como es la Casa Vives, donde podemos ver cuándo se hace la Casa Vives con esta pareja de estructuras maravillosas, y hoy día con el terremoto en qué condiciones tenemos esta esquina. Y rápidamente la nueva imagen de la calle Reina, que yo le digo la doble galería, porque tenemos la galería histórica y la galería que está aguantando, esperando que alguien se apiade de ella. Imágenes que comparto, estructuras por su interior, cosas que no vemos. Por lo tanto, esta pérdida tenemos que catalogarla, no tan solo por lo que vemos en apariencia, sino lo que está ocurriendo en el interior de estas propiedades. Propiedades que estuvieron habitadas hasta el último segundo del temblor. Condiciones existentes también de la ciudad en términos de la cuantificación que usted nos pide, decano, también desde el año 2014, como parte de los trabajos que hemos hecho acá en la escuela, se hizo un inventario de lo que le llamamos la zona de primer orden de la ciudad, y podemos ver en este plano que casi 45% de este centro histórico se combina con solares baldíos, estructuras abandonadas y estorbos públicos y estacionamientos. Estacionamientos que no son edificios de estacionamiento, son solares baldíos, que fueron estructuras que ya perdimos para esos años 70. Y el estudio que usted nos comenta, que lo hicimos, cada unidad nos tocó una responsabilidad, y a nuestra parte nos tocó este inventario de qué es lo que estamos perdiendo, qué estamos viendo después del terremoto. Y en esta parte de la zona de primer orden y un poquito más, documentamos 130 edificaciones que de una manera u otra fueron afectadas por el terremoto. Esto es una inspección visual externa, sin entrar en detalles de lo que le estaba sucediendo a estas estructuras. De estas estructuras vemos que aunque se afectan en un grado, 42% eran de conservación total, 25% de conservación parcial, 21% de reestructuración y posibles demoliciones 12%. Voy a dejar de compartir pantalla, pero quería comentar que esta visita se hizo casi inmediata por instrucciones suyas, decano, acabando de ocurrir el terremoto. Y esto ha seguido progresando porque después de esta documentación la tierra siguió temblando. Sí, no, si me permite, Magda, porque ese es un tema que quería entrar contigo. Primero, agradecerte estos datos tan valiosos y agradecerte esa perspectiva histórica que nos das en términos de llevar la pérdida, no solamente a lo que todo el mundo está interesado ahora, que es la pérdida última del terremoto o las afectaciones debido al huracán Irma y María, sino pérdida que ya veníamos teniendo por razones incluso de carácter económico, social
o de prioridades de los dueños de las propiedades, que sabemos que eso fue una batalla que venimos dando desde los años 70 y que ciertamente cambiaron la cara de la ciudad. Ahora, al tema que ibas ahora, déjame ver cómo yo doy un pie de introducción. Hay dos pérdidas aquí que acompañan a esta pérdida física de la arquitectura. Uno, primero la pérdida progresiva de aquellas estructuras que ya están afectadas. Compartiste con nosotros unas fotos, es una lástima que las personas que nos escuchan por radio no pudieron verlas, pero los invitamos a que se conecten al podcast y puedan verlas posteriormente, de estructuras que perdieron pedazos de techo o paredes y que están ahora mismo expuestas, sus interiores, tienen sus interiores expuestos a la inclemencia del tiempo. Y así llevan desde más de un año, desde que ocurrió en el 2020, principios, el terremoto. Eso es una pérdida progresiva, porque obviamente una situación fue inmediatamente después del terremoto, más las réplicas posteriormente, más las inclemencias del tiempo que definitivamente tienen que haber afectado y estar constantemente afectando. Y mencionar que gracias al Señor no tuvimos ningún huracán en esta temporada, pero con un huracán posiblemente esas estructuras debilitadas no hubieran tenido la capacidad de soportarlo, de resistirlo, el embate de un huracán de la categoría de María. Pero hay una pérdida también a la cual me quiero referir después, que es la pérdida peligrosísima de ciudad. Seguimos perdiendo ciudad, seguimos perdiendo vida, seguimos perdiendo gente. Vamos a tomarla en orden. Quisiera primero que me atendieras el punto al que ibas, que es la pérdida progresiva, o sea, cómo seguimos perdiendo después de la primera pérdida, por las réplicas y por la exposición a las inclemencias del tiempo. Si nos puedes abundar en eso. Sí, es que después del primer temblor, cuando sigue temblando y como muy bien dices, no tiene que venir un huracán para seguir deteriorándose estas estructuras. Son estructuras de ladrillo, son vulnerables, están muchas de ellas sin techo, llámese por María o por los terremotos. Por lo tanto, le sigue entrando agua, sigue percolando y sigue progresando este daño. Este daño está provocando que muchísimas estructuras que aparentemente las vemos igual por fuera, se incrementa ese daño interior. Por lo tanto, esa contabilidad que hicimos en el pasado se va a ir empeorando. Claro, tú tenías unos porcientos asignados a cuáles eran la gravedad de la pérdida o del daño que sufrieron estas estructuras. Es posible que si tú las revisitaras ahora, tuvieses que cambiar esos porcientos y hubiesen algunas de estas estructuras que ahora pasarían a otro renglón de mayor afectación. A otra categoría. Y en esto, lo que me preocupa mucho, decano, es que nosotros actuamos aquí, como dicen, apagando fuego, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos apagando fuego y nuestra memoria es como corta. De repente, cuando el temblor ocurre, todos corremos, todas las agencias, todo el mundo dice, unos dicen, otros se contradicen, pero como que se nos olvida y ya hay estructuras que sabemos que están en riesgo, que esta imagen de ciudad, que nos han quitado las vallas, nos han quitado la protección, han quitado una serie de elementos que protegen la vida de la persona y seguimos caminando debajo de estructuras que están en riesgo, que si tiembla un poquito presentan riesgo. Esta imagen de ciudad yo creo que no es la correcta la que estamos transmitiendo. Me parece que tenemos que seguir advirtiendo que hay riesgo y no podemos aparentar que la ciudad está bien cuando la ciudad no está bien. Tenemos tramos de calle con estructuras en peligro, además de los vacíos urbanos que son muchísimos, donde ese es otro tema que podemos hablar mucho de oportunidades de renovar la ciudad, pero estamos contando con una ciudad que no nos está transmitiendo el daño real y solamente hay que mirar un poquito para arriba nuevamente para ver que en el casco histórico, en la parte principal, en el centro, mientras más grandes y poderosas son estas estructuras, más peligro inminente tenemos con ellas. Seguramente. En este perímetro tenemos bastante daño. Claro, ahí sin embargo tengo que decir que había urgencia también de borrar un poco la imagen esta de crisis que la ciudad había adoptado y que estas vallas con las que vivimos por un tiempo pues aportaban mucho a esta imagen que nada ayudaba a revitalizar la ciudad. Pero no hay duda que los peligros continúan ahí.
No hay duda también que el fenómeno del terremoto, a diferencia del fenómeno del huracán, no avisa. El hecho de que estemos avisados en el caso de huracán no quiere decir que podamos hacer gran cosa, porque esas estructuras pues, obviamente están muy débiles. Quiere decir que estamos ante la inminencia de sumar pérdidas a la pérdida, aún sin fenómenos, simplemente porque las estructuras van a continuar deteriorándose si no se interviene con ellas prontamente. Y pérdidas a la pérdida en términos de vida de la ciudad. Tenemos menos gente viviendo en la ciudad, menos gente interesada en venir a la ciudad. Por lo tanto, tenemos menos negocios y tenemos menos interés en la vida urbana. Eso ciertamente es una gran pérdida que tendríamos que estar sumando a la que tú también has cuantificado. ¿No? Yo tengo que decir que, increíble pero cierto, el tiempo se nos ha acabado, el tiempo nos traiciona como siempre, se nos ha acabado, debemos de retomar este tema y sumarlo a algún tema relacionado a las posibilidades de recuperación. O sea que te invito para el próximo programa, para que estés con nosotros y nos ayudes a pensar qué acciones podemos tomar y qué medidas de recuperación podríamos de alguna manera implantar. Pero por ahora me tengo que despedir. Te agradezco lo mucho que compartiste con nosotros y lo valiosa la información que compartiste con nosotros y espero poder contar contigo próximamente, si posible, en el siguiente programa y hablar de otro tema. Gracias. Será siempre un placer, decano. Y gracias a Job, que estuvo con nosotros al comienzo. Ya para concluir, gracias a nuestra Universidad Pontificia y al personal técnico de la Católica y de Católica Radio por su apoyo. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan durante esta hora. Manténganse saludables y perseveren en su fe. Y recuerden, Dios nunca nos abandona. Este programa, Arquitectura en Blanco y Negro, estará todas las semanas con interesantísimos temas. Y les invitamos a que visiten nuestra página en Facebook, @arquitectura.pucpr, ya que se mantengan al tanto de las múltiples actividades que tenemos para todos ahora en modalidad digital. Recuerde, usted no ha vivido ni vivirá un solo día sin arquitectura, así que es para su beneficio aprender acerca de la misma. Se despide de ustedes con el mayor de los aprecios. Hasta la próxima semana. El arquitecto Luis Vadillo Lozano. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.